¿Te acuerdas de ese juguete que parecía acompañarte a todas partes y que hoy es casi imposible de encontrar? Vamos a viajar al pasado para revivir la memoria de 12 juguetes mexicanos que marcaron a toda una generación y que hoy, en muchos casos, quedaron en el olvido. Cada uno guarda una historia, una emoción y un eco de risas que todavía vive en quienes crecieron con ellos. En cada calle y patio escolar había un trompo girando, de madera pintada, con su punta metálica y esa cuerda de cáñamo que uno aprendía a enrollar con paciencia. El trompo no era solo un juguete, era un reto personal. Había que hacerlo bailar, levantarlo en la mano o lanzarlo contra otro para demostrar quién tenía más maña. El sonido metálico al chocar con el cemento quedó grabado en la memoria de miles de niños. Aunque existen versiones modernas, el trompo artesanal pertenece a una época que ya se fue. Elegir uno era casi un ritual. En los tianguis había decenas con franjas rojas, verdes o tonos sobrios. Cada niño buscaba el más fuerte o rápido, convencido de que el diseño haría la diferencia. Y luego venía la cuerda, que debía tener la tensión perfecta. Un mal enrollado y el trompo caía sin gloria. Los patios se convertían en arenas de competencia. Ver a alguien mantener el trompo girando en la palma era un espectáculo que despertaba respeto. Y cuando había duelos, la emoción subía. 2 trompos chocando con fuerza hasta que uno caía astillado. Muchos regresaban a casa con su juguete roto, pero con la satisfacción de haberlo dado todo. Con la llegada de otros entretenimientos, el trompo fue perdiendo su lugar, pero basta ver uno de madera para que la memoria se encienda. Más que un pasatiempo, fue un símbolo de convivencia, destreza y tardes enteras bajo el sol. Nombrarlo es volver a escuchar risas y golpes en el pavimento como un eco que no se apaga. Otro clásico que marcó generaciones fue el valero. Un palo, una cuerda y una bola de madera perforada que había que encajar en la copa. Sencillo en apariencia, pero adictivo. Requería paciencia, precisión y constancia. Cada fallo frustraba, pero cuando la bola encajaba, la emoción era indescriptible. Los recreos y plazas eran su reino. Siempre había alguien mostrando sus trucos. El perrito, cuando la bola parecía pasear antes de caer, o la campana, con un giro elegante. Dominarlo daba prestigio inmediato entre amigos. Muchos pintaban sus valeros con colores vivos o tallaban sus iniciales. A veces se heredaban, cargando historias familiares. Con los videojuegos, el valero desapareció poco a poco de las manos de los niños, aunque aún sobrevive en ferias y mercados artesanales. Tomar uno hoy es redescubrir la paciencia que exige y la alegría que regala. Más que un simple juego, fue un maestro silencioso de coordinación, constancia y momentos compartidos. Nombrarlo es volver a sentir el peso de la madera, la tensión de la cuerda y ese instante perfecto en que todo encajaba como por arte de magia. Hubo un tiempo en que tener un Jojo Duncan era casi un símbolo de estatus entre los niños mexicanos. No era un simple juguete, era el objeto de moda que todos querían presumir en el recreo o en la calle. Los primeros modelos eran de madera, pero luego llegaron los de plástico transparente que brillaban bajo el sol, como si fueran tecnología del futuro. La verdadera emoción no estaba solo en hacerlo subir y bajar, sino en los trucos. El dormilón, la estrella, el columpio o el perrito paseando convertían una simple cuerda en un espectáculo. Los niños se reunían a mostrar sus habilidades y quien dominaba más movimientos ganaba respeto inmediato. Incluso hubo concursos organizados por marcas que reunían a decenas de participantes, convirtiendo el yo-yo en un fenómeno social. Con los años, los videojuegos desplazaron al Jojo Duncan, pero para quienes lograron dominar el dormilón o la estrella, nunca fue un simple juguete. Era una prueba de coordinación, destreza y estilo. En muchas casas mexicanas también hubo una bolsa llena de luchadores de plástico. No tenían articulaciones ni detalles finos, pero con sus colores intensos y poses desafiantes bastaban para desatar horas de juego. Para los niños, tener a Santo, Blue Demon o 1000 máscaras en miniatura era como tener la Arena México en el patio de casa. Con simples marcas en la tierra o cajas viejas, se improvisaban cuadriláteros donde se libraban batallas épicas. Cada niño inventaba historias, entradas triunfales y llaves imposibles. Un luchador podía ser héroe hoy y villano mañana.
No importaba que no fueran figuras oficiales. Tenían alma, tenían carisma. Con el tiempo, llegaron juguetes más sofisticados y los luchadores de plástico quedaron relegados a mercados de pulgas y colecciones. Pero nombrarlos es volver a una infancia donde no se necesitaba mucho para vivir una gran historia. Solo un pedazo de suelo, un puñado de figuras rígidas y la voz emocionada de un niño narrando su propia función. Y si hubo un juguete que representó libertad, fue la avalancha. Hecha de metal resistente, con asiento de plástico, volante y pedales, convertía cualquier calle empinada en una pista de carreras improvisada. El viento en la cara, el rechinido de las llantas y la sensación de velocidad eran pura adrenalina. La avalancha era compartida. Pocas familias tenían más de una, así que pasaba de hermano a hermano, de amigo a amigo. Se organizaban competencias improvisadas en toda la cuadra, con metas pintadas en el suelo y jueces inventados. No había pantalla que igualara la emoción de lanzarse cuesta abajo a toda velocidad, aunque eso significara terminar con las rodillas raspadas. También tenía su encanto personalizarla. Muchos la pintaban, le ponían calcomanías o adornos, dándole un toque único. Era más que un juguete, era una declaración de libertad infantil. Algunos pintaban las llantas, otros llenaban el asiento y el volante de calcomanías. Con el tiempo, cada avalancha acumulaba cicatrices de juego, rayones, piezas dobladas y plásticos gastados. Pero lejos de restarle valor, esos detalles eran huellas vivas de aventuras inolvidables. Con los años, desaparecieron de las calles. La preocupación por la seguridad y la llegada de juguetes electrónicos le robaron protagonismo. Hoy, pocas sobreviven guardadas en bodegas o vendidas como piezas vintage. Nombrarla es volver a sentir el viento en el rostro y la emoción pura de lanzarse cuesta abajo sin pensar en nada más. Antes de los controles remotos, existía un mecanismo que parecía magia, la fricción. Bastaba con arrastrar el carrito hacia atrás y al soltarlo salía disparado con fuerza. Ese sonido metálico al cargarlo anunciaba carreras interminables en patios, banquetas y pasillos. Había taxis amarillos, patrullas, camiones y deportivos de colores vivos, algunos con calcomanías que los hacían parecer autos profesionales. Cada niño tenía su favorito y lo cuidaba como un tesoro. Competencias improvisadas definían al campeón del día. Bastaba una línea pintada en el suelo para que la emoción explotara. Muchos creaban circuitos con rampas y obstáculos hechos de cajas. Los carritos chocaban, volvían a intentarlo y resistían 1000 golpes sin rendirse. Con el tiempo, fueron desplazados por juguetes electrónicos, pero su característico crujido aún vive en la memoria de quienes los hicieron correr hasta el cansancio. Un puñado de piezas diminutas y una pelota bastaban para crear horas de diversión. La matatena, conocida también como Jack, ponía a prueba coordinación, rapidez y concentración. El juego consistía en lanzar la pelota, y en el instante de su descenso, atrapar primero una pieza, luego 2, después 3, hasta completar la serie. Su aparente sencillez escondía un reto enorme. Bastaba un descuido para perderlo todo. Las piezas de metal o plástico, puntiagudas y resbalosas, aumentaban la dificultad. El sonido de la pelota golpeando el suelo se mezclaba con risas, gritos y la tensión del momento. Se jugaba en patios escolares, pasillos y salas familiares. Cada turno era una pequeña batalla por la perfección. Con los años, la matatena desapareció de la vida cotidiana, desplazada por nuevas formas de entretenimiento. Pero para quienes crecieron con ella, sigue siendo un recuerdo nítido de tardes enteras inclinados sobre el suelo, atrapando pedacitos de infancia. Entre tornillos, tuercas y piezas metálicas, también existía un juego que desataba la imaginación, el mecano. Un juguete que convertía simples piezas sueltas en autos, grúas, puentes o cualquier invento que la mente pudiera crear. Para muchos niños, el mecano fue su primer encuentro con la ingeniería, una forma lúdica de entender cómo las piezas se unen para crear algo sólido y funcional. Su encanto estaba en la complejidad. No ofrecía satisfacción inmediata, pedía paciencia y dedicación. Había que leer instrucciones, clasificar piezas y usar diminutas llaves para ajustar tornillos. Cada avance requería concentración,
pero también despertaba orgullo. Ver una grúa o un coche terminado era una recompensa única, fruto del esfuerzo y la constancia. En muchos hogares, el mecano unía generaciones. Padres e hijos se sentaban juntos a armar estructuras, compartiendo tiempo y aprendizajes. El sonido metálico al ajustar piezas, el olor del aceite nuevo y la emoción de descubrir un mecanismo creaban recuerdos imborrables. No todos lograban terminar las construcciones más complejas. Con el tiempo, el mecano de metal fue desplazado por sistemas más modernos, pero hoy sobrevive como una reliquia buscada por coleccionistas. Nombrarlo es recordar tardes de paciencia, tornillos diminutos y sueños de construir algo grande desde lo pequeño. Cuando parecía que el trompo de madera no podía reinventarse, apareció uno que deslumbró a todos, el trompo mágico de luz. Fabricado con plástico transparente y un mecanismo interno que se activaba al girar, proyectaba destellos de colores que dibujaban figuras en el aire. De día era llamativo, pero en la oscuridad se volvía hipnótico. Este juguete se convirtió en sensación en ferias y tianguis. Bastaba una demostración para que los niños convencieran a sus padres de comprarlo. La esencia era la misma que la del trompo tradicional, pero con un toque mágico, luz y movimiento. Las competencias ya no eran solo de trucos, sino de brillo y duración. Su fragilidad también formaba parte de su encanto. Muchos se rompían rápido, pero eso solo alimentaba la emoción de conseguir otro. Con el tiempo perdió terreno frente a juguetes electrónicos más resistentes, pero quienes lo tuvieron aún recuerdan la emoción de apagar las luces solo para verlo girar. Nombrar el trompo mágico de luz es traer de vuelta a esa chispa que iluminó la infancia de toda una generación. En patios de tierra o salas alfombradas, miles de batallas imaginarias cobraron vida gracias a los soldaditos de plástico. Verdes, cafés o grises, venían en bolsitas económicas que contenían un ejército entero listo para la acción. Había soldados en posición de disparo, paracaidistas congelados en el aire, hombres arrodillados en trincheras o vigilando con binoculares. Con cajas de zapatos se construían fortalezas, ladrillos servían de murallas y los charcos eran ríos donde se libraban combates épicos. La imaginación convertía cualquier rincón en un campo de guerra. El sonido de las figuras al chocar, las estrategias improvisadas y la emoción de cada enfrentamiento marcaron las tardes de juego de toda una generación. Algunos inventaban reglas, otros simplemente dejaban que la imaginación guiara la batalla. Lo importante era dirigir un ejército que, aunque inmóvil, cobraba vida en las manos de un niño. Era común perder figuras en el patio y encontrarlas semanas después, enterradas como veteranos olvidados. Con el tiempo, fueron perdiendo espacio. Las figuras articuladas y las consolas desplazaron a esos pequeños guerreros de plástico. Hoy, nombrarlos es volver a una infancia en la que la diversión nacía de la imaginación. Su legado no está en el material, sino en las historias que ayudaron a crear. En muchos parques de México hubo una época en que el sube y baja metálico reinaba. 2 tablas largas, un punto de apoyo al centro y 2 niños que, con risas y confianza, convertían esa estructura sencilla en pura emoción. No era un juguete que se llevara a casa, pero sí una parte inseparable de la infancia. Había que coordinarse, equilibrar movimientos y aceptar que un descuido podía terminar en una caída de golpe. Esa mezcla de diversión y riesgo lo hacía inolvidable. El rechinido del metal oxidado y el golpe seco al tocar el suelo eran la banda sonora de muchas tardes soleadas. Competencias improvisadas, saltos bruscos, rodillas raspadas y risas compartidas hacían del sube y baja un juego de complicidad. Con el tiempo, fue reemplazado por estructuras más seguras, pero menos intensas. Nombrarlo hoy es evocar parques polvorientos, el sol de la tarde y la alegría sencilla de subir y bajar en compañía. A finales de los 70 y principios de los 80, México conoció la magia de los videojuegos con el Atari y sus imitaciones locales. Tener una consola en casa era como abrir una ventana al futuro. Conectar un aparato a la televisión y controlar la pantalla con una palanca negra y un botón rojo parecía un milagro. Juegos como Pong o Space Invaders se volvieron leyenda. Las imitaciones más baratas permitieron que muchas familias vivieran la novedad. Hermanos, primos y vecinos se reunían frente al televisor,
turnándose para lograr la puntuación más alta. El Atari transformó la dinámica familiar. La televisión dejó de ser pasiva para convertirse en escenario de competencia. Los padres se sorprendían, los niños reían y los amigos no querían irse de la casa del afortunado que tenía la consola. Con el tiempo, nuevas generaciones de consolas desplazaron al Atari, pero su impacto quedó grabado en la memoria colectiva. Nombrar el Atari mexicano es volver a una época en la que lo simple sorprendía, en la que una palanca y un botón bastaban para sentir que el futuro había llegado al hogar. ¿Con cuál de estos juguetes jugaste tú? ¿Aún conservas alguno o recuerdas otros que no mencionamos? Déjalo en los comentarios y revive junto a nosotros esa infancia que parecía olvidada. Si disfrutaste este viaje al pasado, suscríbete, dale me gusta y comparte este video, porque al final, recordar también es volver a jugar.